¿Cómo está? Muy buenos días. Digo, buenas tardes Muy para bien. usted, de verdad. Bueno, estamos al mediodía, exactamente, así que Sí. estamos ahí en el medio. Sí, pues muchas gracias por acompañarnos. Adrián, una pregunta, si la gente la está viendo a ella también. Bueno, pues, sí, ahora sí, disculpe. Lo que pasa es que yo no soy muy bueno para la, este, tecnología. Pues muchas gracias, No hay doctora, por problema. acompañarnos desde la República de Argentina. Antes que, pues, para comenzar, vamos a ponernos en la presencia de Dios y darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este día que nos regalas, un nuevo día más de bendiciones. Te pedimos envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros para poder, pues, discernir cuál es tu plan para nosotros como cristianos, católicos, como hijos tuyos. Gracias te damos también por este tiempo, gracias por la vocación de la doctora Patricia Shell que nos acompaña el día de hoy. También los miembros de la Radio Virgen de Guadalupe Media, que estamos aquí pues para um, compartir la palabra de Dios. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, doctora, por estar con nosotros, estar en este programa. Solo quiero comentarle que el programa de Virgen de Guadalupe, o la radio, perdón, Virgen de Guadalupe, y el programa pues llega a muchas partes del mundo, sobre todo a Latinoamérica, ¿verdad? Así es que, y sobre todo aquí en los Estados Unidos, donde hay muchas personas de habla hispana. Así es que, pues, nada más para comentarle un poquito, ¿verdad? Bueno, yo le agradezco a usted la invitación, muy contenta de poder participar y además de conocer este espacio que tampoco lo conocía, así que muy agradecida también. Sí, gracias, doctora. Este día, pues como habíamos compartido, ¿verdad? Que tal vez compartir un poco sobre las familias, la sanación familiar. Am, Quiero decirle a nuestra audiencia que no hemos preparado nada, o sea, que no hay preguntas ya predispuestas van a salir pues dependiendo de la conversación y todas las personas que se han enlazado que quieran también ah, hacer alguna pregunta, claro que sí, con mucho gusto la doctora lo va a responder. Antes que nada, doctora, ¿quién es Patricia Elena Shell? ¿Cómo decidió ser psicóloga? Cuéntenos un poquitito así, rapidito de Bueno, su vida, su vocación. bueno, muy bien. Bueno, yo vivo aquí en Argentina, soy de Argentina, de Buenos Aires. Eh, Prácticamente toda mi vida viví aquí. Eh, bueno, nací en una familia, soy descendiente de alemanes de parte de padre y de madre, de los llamados alemanes del Volga, que digo esto porque tiene que ver un poco con la historia, porque era una comunidad que se fue primero a Rusia y que con la condición de conservar su idioma y su religión católica, y cuando empezó un poco el comunismo en Rusia, ellos se van de allí y emigran aquí a la Argentina, bueno, a Brasil y creo que incluso a Estados Unidos, una parte de ellos, de modo que son comunidades que llegaron a la Argentina tratando de preservar sobre todo su identidad católica, ¿no? Entonces vengo de parte de padre y de madre, de familias con una gran tradición católica. Y bueno, eso es lo que recibí en mi infancia de parte de mis padres fundamentalmente. Y por eso tengo bueno, esa gracia de haber sido bautizada desde pequeña, de haber recibido una instrucción católica. Y bueno, después el colegio, las cosas de los adolescentes y finalmente ya al final del colegio secundario, así lo llamamos aquí, bueno, descubrí que quería ser psicóloga, no sé muy bien por qué. Siempre estuve en la acción católica, que también eso, bueno, también hizo a mi formación católica y a mi deseo también
de poder ayudar a las personas y a una militancia católica también. Creo que eso influyó un poco en esa vocación. Pero bueno, digamos, no tenía una formación humanista muy grande, pero decidí hacer eso. Y por un sacerdote que me insistió que fuera a la Universidad Católica Argentina, que hay aquí en Argentina, y bueno, decidí empezar psicología allí. Allí la formación no era del todo buena en la parte de psicología, pero sí que había materias de filosofía y materias de teología, y sobre todo a través de un sacerdote que no solo a mí, sino a muchos compañeros nos fue guiando. Bueno, fuimos haciendo como un camino de formación que tratara de integrar la formación en psicología con la formación con el pensamiento católico, ¿no? Integrar estas dos cosas para hacer una psicología que fuera católica en sus fundamentos, no solo en cuanto que uno como profesional profesa su fe católica, sino que también está integrada en el contenido y en el ejercicio mismo de la profesión. A raíz de eso también nació mi vocación al estudio de la filosofía, y entonces cuando terminé la carrera de psicología, hice también la carrera de filosofía, y bueno, para también un poco complementar los estudios de psicología. En simultáneo con eso, bueno, también descubrí mi llamado a la vida consagrada, que la llevé de manera personal, así también la vivo ahora. Y en un tiempo también estuve en una comunidad religiosa, bastantes años, que fueron muy provechosos para mi formación espiritual y mi formación personal. Yo ya cuando entré en este lugar era ya psicóloga, tenía varios años de experiencia, pero bueno, fue también una etapa en lo que se refiere a mi vida personal muy importante, porque más allá de que después, bueno, vi que no era ese el camino que Dios quería para mí, creo que también contribuyó mucho a mi formación, insisto, espiritual, personal, de relación humana, de trabajo con jóvenes, de bueno, un montón de experiencias. Y bueno, y ahora sigo en ese camino, como le decía, de la consagración personal, pero más dedicada al trabajo ya de la psicología en lo académico, por un lado, en el estudio, y por otro lado en el ejercicio más práctico de la profesión, y también a veces en estos espacios, ¿no? Es decir, no soy muy asidua a las redes sociales, pero cada tanto, bueno, tengo alguna participación en algún evento o entrevista o cosas de esas, bueno, que también hacen que uno conozca también otras realidades y a uno también lo puedan conocer y uno pueda hacer el aporte de su pensamiento y de información, que bueno, es una riqueza que he recibido por la providencia de Dios, que siempre me ha puesto en lugares con gente muy sabia, muy buena, y que me ha ido formando, y ahora que ya soy más grande me toca a mí un poco transmitir esa formación a los demás, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa es la historia, es muy sencilla, pero bueno, como digo, siempre marcada por la mano de la providencia en ese sentido para orientarme en esta formación, ¿no? y ayudar a otras personas. Bueno, no sé si tiene algo más que preguntar, es lo que puedo contar. No. No estoy tampoco acostumbrada No está muy acostumbrada a las entrevistas. No, y no, a contar sobre mí es como... es raro, pero bueno. Bueno, recuerde también que por medio de los testimonios hay mucha conversión con las personas, sí, ¿verdad? Sí. Definitivamente. Sí. Doctora, vamos a conversar un poquitito sobre familias, sanación de las familias, pero para hablar de la familia, primero debemos hablar de la persona en sí. ¿Cómo define la psicología o cómo podemos definir quién soy yo? No yo, el padre Richard Seymour, digo, la persona. ¿Cómo define la psicología? ¿Cómo ve la psicología a la persona? Bueno, es una pregunta muy importante. La psicología, así como está configurada actualmente, yo hablo en su configuración concreta, más allá de lo que uno diría, la psicología debería
ocuparse de esto, debería, ¿no? Pero sacando un poco de eso, poniéndonos en la psicología tal como está configurada actualmente, no tiene una noción, o no tiene una noción de persona, o no tiene una noción adecuada de persona. Fundamentalmente porque esto lo dice explícitamente muchos autores de psicología, no consideran que el hombre sea una persona desde el momento de su concepción, por distintas razones, ¿no? Pero sí entiendo que, como usted dice, es un elemento fundamental, ¿no? Una comprensión adecuada de lo que es la persona. Y en ese sentido creo que el pensamiento clásico, digamos, Occidente goza de una gran tradición de pensamiento filosófico, psicológico, espiritual, que podemos tomar en la psicología, que he tenido la gracia de estudiar y conocer, bueno, que entiende que justamente la persona es como el núcleo esencial y que cuando hablamos de persona, estamos hablando de un sujeto, de un ser, que tiene una existencia propia, por un lado, individual, y eso indica que es única e irrepetible, exclusiva, ¿no? Es decir, y además espiritual, es decir, que tiene una dimensión trascendente, es decir, estas tres notas, ¿no? Que tiene una existencia propia y por lo tanto es dueño de sus actos y es libre. Esa existencia, insisto, es individual, es decir, es exclusiva, es irrepetible, no va a haber otra persona como esta igual, ¿no? Y como decíamos, es espiritual, que quiere decir que está abierta a la trascendencia, es decir, que tiene una vocación de algo infinito, ¿no? Una vocación de llegar a cosas que trascienden lo material. Esto fue acuñado en una definición clásica que la hizo un filósofo romano de la época antigua, ¿no? Llamado Boecio, ¿no? Que decía esto: la persona es la substancia individual de naturaleza racional. Y con esa definición indica estos tres elementos, una definición, técnica, si quieren, que tiene cosas muy precisas para explicar, pero fundamentalmente indica esto. Y esto es bien importante porque, como usted dijo también, conocerse a sí mismo, conocerse uno a sí mismo es el punto de partida de una vida de interioridad, de una vida realmente consciente y de una vida madura. Entonces, la persona indica esto, ¿no? Que yo descubra que tengo una vida que me es propia, es decir, que yo soy dueño de esta vida que tengo características que no se van a volver a dar así como se dan en mí, ¿no? Es decir, que son únicas e irrepetibles, soy un individuo, ¿no? Y que tengo una vocación trascendente, es decir, que estoy llamado a una vida eterna, a algo que va más allá de la concreción de las cosas de cada día, ¿no? Y eso es lo que todo hombre tiene que descubrir. Ese es el punto de partida del desarrollo de nuestra personalidad, del desarrollo de nuestra afectividad, del desarrollo de nuestra inteligencia, de todas nuestras capacidades, de nuestra vida social. Y esto es lo que hace al equilibrio un poco psicológico de la persona, el poder descubrir y desarrollar, no solo descubrir, sino desarrollar esta vocación. Un poco eso diría como punto de partida para que todos lo puedan entender. Sí, muchas gracias, doctora. ¿Y cómo podemos definir la familia? ¿Qué es la familia como institución? Déjeme explicarle, digamos. Sí, ¿La familia es un grupo de personas únicamente o qué involucra una familia? No, es más que un grupo de personas. No se puede, obviamente que la integran un grupo de personas, evidentemente, ¿no? Pero no se puede definir solo así porque no cualquier grupo de personas constituye una familia. Y eso es claro, yo tengo un grupo de amigos al que puedo considerar como mi familia, pero no son una familia. Lo importante cuando hablamos de la familia, en relación incluso con esto de la persona, es justamente que es ese núcleo. La familia es fundamentalmente ese núcleo en donde
se origina la persona, es decir, del que nace la persona, y al que está llamada a formar a la persona, por lo menos en sus elementos iniciales, a sentar las bases del desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces, no cualquier grupo de personas está preparado para realizar esta misión, ¿no? Por eso es una misión tan fundamental, tan nuclear y tan estructural de la vida social y de la vida humana. Hay una definición muy bonita, no es definición propiamente, es una expresión, pero que para mí refleja muy bien la misión que tiene la familia, para que entendamos por qué hay que defender la familia bien constituida y por qué hay que luchar para que eso se mantenga y siga instalado. Porque hay que entender el papel que la familia tiene en el desarrollo de la personalidad, en el desarrollo del ser humano, desde el punto de vista biológico, primero para gestarlo, y desde el punto de vista psicológico y espiritual para que crezca y se desarrolle. Santo Tomás de Aquino, que es un santo que tiene una misión especial porque es teólogo, es filósofo, ¿no? Sobre el cual se sienta un poco la doctrina católica, él dice que la familia es como un útero espiritual, y eso a mí me parece una expresión muy bonita, pero además muy expresiva de la misión de la familia. Él dice que así como el niño cuando es gestado, ¿no?, dice que está durante 9 meses en el útero de la madre y ahí recibe todas las condiciones para poder realmente desarrollarse bien. Dice que cuando el bebé nace está contenido en la familia como en un útero espiritual, porque es como el ámbito, el ambiente, el clima, la atmósfera, que tiene todos los elementos, o debiera tener, podríamos decir, todos los elementos fundamentales para que el niño, en los primeros años de su vida, que abarcan hasta la adolescencia, que es donde el chico crece, ¿no?, desde el punto de vista del desarrollo más fundamental de su personalidad, tiene todos los elementos, o debiera tener todos los elementos, digamos, para que se pueda garantizar ese desarrollo. ¿Y por qué lo decimos esto? Porque tiene los elementos afectivos, porque, a ver, en una familia estable, bien constituida, está justamente esa estabilidad para el desarrollo que necesita el niño en esa etapa. Está también el amor que necesita, porque, digamos, el vínculo que hay entre los padres e hijos es un vínculo del todo especial, es decir, uno ama a lo que es carne de su carne, hueso de sus huesos, sangre de su sangre, es decir, uno se ve reflejado en sus hijos y eso engendra un amor particular hacia los hijos, que es el que garantiza o debiera garantizar todo lo que, o sea, esa entrega que el niño necesita para ese desarrollo, y por eso esa estabilidad que hay en la familia y ese amor que hay en la familia no se puede reproducir tan fácilmente en otro vínculo. Y después el hecho de que hoy en día es un tema muy discutido, pero creo que es fundamental y hay que decirlo, la presencia de un varón y de una mujer en una familia. Es decir, tiene esta complementariedad de la presencia del padre y de la madre como dos riquezas distintas que se complementan y que están desde el punto de vista de su configuración tanto física como psicológica, ordenadas a dar todo lo que el hombre, el ser humano necesita para este desarrollo psicológico, el desarrollo de su personalidad. Y por eso entonces la familia tiene una misión fundamental, ¿no? Esto es lo que es la familia, por eso no se puede reemplazar por cualquier otra reunión social, que son muy importantes, que existen, que tienen un valor, pero que son distintas, ¿no? Eso es la familia, o debiera ser la familia. O debemos, sabe que eso muy interesante su definición y su explicación. Sabe que antes de tener una primera conversación con usted, pues quería conocer un poquitito más de usted y vi el título de ese tema, ¿verdad? La familia como el útero espiritual, me parece. Le voy a ser honesto y no se me enoje. Me chocó.
porque nunca me Puede ser. imaginé, ¿verdad? O sea, fue algo como, sentí un poco raro, ¿verdad? Comencé a leer ese documento que usted escribió también y me pareció muy, muy interesante y todo lo que está comentando, sabe que es muy importante, sobre todo en nuestra época, nuestra sociedad. Debemos de recordar de todo lo que usted ha mencionado, en ningún momento ha mencionado la palabra Dios, a Dios ni la fe. Y eso es importante porque la gente, vivimos en una sociedad que eh, la teología de género piensa de que es la iglesia o la fe quien asigna el sexo de una persona o el género de una persona, lo cual no es así. Y como usted bien dice que hay una complementariedad entre los dos sexos para formar una familia. De lo contrario, pues no podríamos llamarlo familia, porque si entonces estamos hablando de familia como institución, ¿verdad? Este sería muy diferente a familia de amigos, por decirle algo así, ¿verdad? Exacto. Y eso es muy valedero también, una familia de amigos, amigos considerarlos como familia, pero realmente ya como institución, pues debe de estar constituido entre un hombre, una mujer, el papá, la mamá, pues y los hijos si tienen definitivamente, porque si no, pues no pasaría a ser la familia, una familia como institución. Quiero darle Sí, la bienvenida a las personas que están con nosotros. Mi hermana, saludes, Sandra Marchán de Chavarría, Lupita Salinas, Mariela Galindo de Ibarra, Rodolfo Fito Fuentes y pues muchas gracias por acompañarnos. Y si tienen alguna pregunta, pues con gusto, estoy seguro que la doctora Patricia nos va a contestar. Doctora, ¿qué es una sí. familia disfuncional? Bueno, ¿Cómo, una familia, cómo podría sí. explicar la psicología una familia disfuncional? Bueno, hablábamos al principio, ¿no? De la importancia de la persona humana y de la originalidad que tiene y de la importancia que la persona humana pueda tener un ámbito adecuado para desarrollar esta originalidad o esta individualidad o esta personalidad que es lo propio de la persona humana, ¿no? Y la familia, como decíamos, como el ámbito adecuado para ese desarrollo. Y una familia disfuncional es justamente cuando hay algún elemento grave, ¿no? O sea, porque digamos, las familias siempre atraviesan dificultades y es parte de la vida enfrentarse con muchas dificultades, ¿no? Pero fuera de las que existen, como pueden ser enfermedades, crisis, trabajos, no sé, bueno, cosas. Una familia disfuncional es justamente cuando no puede brindar esta atmósfera que es necesaria para el sano desarrollo de la personalidad, ¿no? Es decir, cuando hay algo como en una atmósfera, ¿no? Es decir, cuando la atmósfera está contaminada y hay elementos tóxicos, ¿no? que impiden que la persona pueda respirar bien, pueda alimentarse bien, pueda, ¿no? En una familia tiene que haber ciertos elementos que son los que garanticen este otro desarrollo. ¿Cuáles son esos elementos? Hablábamos un poco recién algunos. La estabilidad, ¿no? Y eso tiene que ver con el carácter indisoluble del matrimonio, que también es un tema, insisto, es importante esto que es del orden natural, es decir, la Iglesia lo que hace es defender, cuando habla de estos puntos o de estas cuestiones, defender lo que está en la naturaleza de las cosas, ¿no? Es decir, las cosas podrían haber sido de otro modo, pero son así, ¿no? Es decir, a nosotros nos toca descubrir cómo son las cosas y potenciarlas, desarrollarlas, o continuarlas o favorecerlas. Nosotros no decidimos cómo se genera la psiquis de un ser humano, sino que descubrimos que así es como se desarrolla y tratamos de defender y favorecer eso, ¿no? Entonces, hablamos de que tiene que haber estabilidad justamente porque es necesario para el desarrollo de la psicología del niño, la estabilidad en el lugar en el que vive, en los afectos, en las relaciones, en las cosas que se le dicen, es decir, que no haya contradicción en los mensajes, que no haya
digamos, manejo, manipulación, ¿no? Afectiva del niño. Eso tiene que ver con la estabilidad de los vínculos, ¿no? Que haya, bueno, digamos, un crecimiento en su inteligencia, es decir, que haya verdad, es decir, que haya amor en una familia y que haya también, como decíamos, un padre y una madre, porque cada uno con las características propias de su psicología aporta a la vida familiar algo distinto. Entonces, cuando no están algunas de esas personas, por diversas razones, a veces es inevitable, ¿no? La muerte de alguno de los cónyuges, alguna enfermedad grave, ¿no? O sea, son cosas que suceden, pero fuera de eso, digamos, creer que una familia se puede formar sin uno de los padres es un problema, porque justamente una familia funcional tiene esta complementariedad que el niño tiene que aprender a reconocer y a valorar desde su primera infancia, porque, digamos, la mujer con las características propias de su delicadeza, de su amor incondicional, bueno, de su protección, el padre con sus características de autoridad, tal vez de más distancia, podríamos decir, hacen que haya una funcionalidad, porque hace que el niño vaya asimilando esas dos situaciones y vaya aprendiendo ya en ese seno familiar cómo es la vida fuera de la familia, y después pueda, cuando él tenga ya toda esa estabilidad interior, esa firmeza, lo que la psicología llama también la confianza básica, ¿no? Es decir, como esa integridad personal, llegado el momento, pueda abrirse al mundo con las herramientas suficientes como para, hablábamos al principio, el hombre, por ser un ser personal, es dueño de su propia vida y de sus propios actos. Pero eso hay que formarlo. Entonces, una persona que ha recibido en el núcleo de su familia toda esa estabilidad, esa madurez, ese desarrollo, es alguien que tiene la madurez después para salir al mundo y hacer un sano ejercicio de su libertad, ¿no? De sus relaciones, y también ofrecer algo también al bien común, ¿no? Es decir, a la vida social, que también es tan necesario, ¿no? Es decir, es parte también de la vocación de todo hombre, que es un ser social por naturaleza, por el cual alcanza su propia plenitud o desarrollo en comunión con otras personas, ¿no? Decir, sabe que ha hablado tan amplio de todo esto que tengo como 1000 preguntas, claro, pero de cosas. me saldría del tema, ¿sabes? Si le preguntara sobre algunas cosas que ha ido tocando, pero tal vez después le haga un par de preguntas. Doctora, ¿qué tipo de heridas existen en la familia y por qué se dan? Bueno, hay una herida fundamental, que ahí sí tenemos que decir algo teológico, pero que es muy importante a los fines prácticos, ¿no? Para la gente que escuche y que entiendan, ¿no? Hay una herida fundamental con la que todos nacemos, que es la del pecado original, ¿no? Que no hay que dejarla de lado, porque ¿qué quiere decir? Quiere decir que el hombre ya trae desde su nacimiento como una serie de, un mal funcionamiento de su vida interior, podríamos decirlo así. Esto es un tema a desarrollar más profundamente, ¿no? Aquí no me voy a detener en esto, pero ¿por qué digo esto? Porque una familia puede estar perfectamente configurada y eso no quiere decir que todo va a salir bien, ¿no? ¿Por qué? Porque uno nace ya con una herida fundamental que se manifiesta en diversas inclinaciones. Hay niños que son más egocéntricos, hay niños que son excesivamente Cuando se tímidos. refiere a eso, doctora, se refiere a la personalidad, ¿verdad? Exacto, que quiero decir que cuando uno ya nace con algún rasgo, primero temperamental propio de uno, ¿no? Pero a su vez con cosas que pueden ser, que ya hay como algo, no desviado absolutamente, pero sí que puede no funcionar bien desde el principio, ¿no? Y que uno lo percibe en niños muy pequeños, digamos, como manifestaciones, ¿no? Un marcado egocentrismo, o como decíamos, una excesiva timidez, una actitud demasiado reflexiva que a veces los hace muy introvertidos y les va generando cierto
temor a las personas y después eso se transforma a veces en obsesiones, bueno, etc. Pero eso no es todo, ¿no? Obviamente después están justamente las heridas del desarrollo. Aquí hablamos más en términos psicológicos, estrictamente hablando, y no otras cosas. Lo que quiero decir, hay heridas que tienen que ver con el desarrollo físico, que después repercuten también en la parte emocional, que son muy importantes. Podría haber en alguna persona un retraso en el desarrollo físico, o un excesivo desarrollo desde muy chico, o una enfermedad, ¿no? O una malformación, o bueno, miles de cosas, ¿no? que pueden hacer caldo de cultivo de una herida después de orden psicológica. Dejando de lado todo eso, hay heridas a veces en las relaciones, ¿no? Justamente esto que hablamos de esta atmósfera familiar que puede verse perturbada por ya otros factores más importantes, ¿no? Es decir, heridas que arrastran a sus propios padres, falta de generosidad, falta de comunicación, falta de empatía afectiva, egoísmo, a veces hasta falta de ignorancia, es decir, Sí. el no tener, que también es un mal, la ignorancia, ¿no? Yo le agregaría ahí también, sabe que le agregaría el machismo y el feminismo también. Bueno, por eso yo mencionaba este tema, ¿no? de la importancia de valorar tanto el papel de la mujer como el del varón, porque esta desvalorización que se ha producido en torno a la importancia de ambas figuras dentro de la familia ha generado esta dialéctica entre feminismo y machismo, ¿no? Porque en el fondo es una cosa dialéctica, es decir, como una lucha de clases entre el varón y la mujer. Es como una influencia de la dialéctica marxista en la relación varón y mujer, ¿no? Entonces, que termina siendo un desprecio de la otra persona, ¿no? Es decir, entonces, la familia está justamente constituida para que haya una valoración de ambas cosas, ¿no? De la mujer y del varón, ¿no? Es decir, porque, bueno, eso también para entrar en otra cuestión, ¿no? Este tema, hoy este feminismo tan radical de desprecio absoluto al varón, es una cosa muy tremenda, ¿no? Porque lo que ha producido es la ausencia del varón en la vida familiar, o sea, lo aparta totalmente de la crianza de los niños, de la presencia del varón en la familia, y con eso hay una situación muy grave, ¿no? Que está cada vez más acentuada. Doctora, tenemos... No solo para la mujer, sino también para el varón, pero bueno. Disculpe que le interrumpa. Tenemos una pregunta de Gris Villanueva. Ella está aquí en San Antonio, pero vive la mayor parte del tiempo en México. Y dice la pregunta, ¿cuáles serían los elementos claves o fundamentales para lograr cierto grado de estabilidad en la familia? Bueno, primero, a ver, el compromiso serio, por eso la Iglesia nos habla de la indisolubilidad del matrimonio, que hoy en día es una cosa casi impensable, ¿no? Pero que tiene muchas consecuencias, incluso a nivel psíquico, ¿no? Porque tiene que ver justamente con la falta de estabilidad en la relación entre los padres, que repercute después en la crianza de los hijos. Entonces, el tener la capacidad, el deseo o la vocación de poder asumir un compromiso para toda la vida con otra persona y el prepararse ya para eso en el noviazgo, ¿no? Porque eso no se improvisa, es decir, es algo que hay que preparar muy seriamente, porque también tenemos una vida, un mundo en donde el noviazgo está muy banalizado, ¿no? Es decir, en donde el noviazgo es estar con alguien para no sentirme solo ni sentirme mal, nada más. Es decir, el noviazgo no es una preparación para el matrimonio. Y el matrimonio en nuestra sociedad no es un vínculo estable para la formación de nuevas vidas. Entonces, cuando no se tiene esa conciencia, claro, se sientan las bases para que no haya estabilidad en la familia, y al no haber estabilidad en la familia, se sientan las bases para que justamente la familia pierda el norte, digamos, pierda un poco el rumbo,
Y claro, frente a cualquier crisis, o no cualquier crisis, porque a veces son crisis graves, ¿no? La vida es muy larga y son muchas las cosas que hay que afrontar, y sobre todo en una familia. Ayer justamente hablaba con un matrimonio que, bueno, tenía una consulta. Claro, les ha pasado de todo, ¿no? Dificultades en los embarazos, después una dificultad muy grave de salud del marido, dificultades en la educación de los hijos. Son cosas que nos pasan a todos a lo largo de la vida. Si uno no tiene una base segura, como dice la psicología, una estabilidad, no hay un compromiso de la persona, que además fue madurado, que fue formada para poder asumir ese compromiso, claro, no se resiste a todos esos embates y a todos esos desafíos de la vida matrimonial. Yo creo que ahí hay una clave, ¿no? Una adecuada formación en el noviazgo para tomar conciencia de lo que significa el matrimonio, y una claridad en lo que es la vocación al matrimonio, y un compromiso, un deseo explícito. Eso es un poco lo que la Iglesia, cuando el matrimonio se refiere, como generar o consolidar o promover que exista entre el hombre y la mujer un compromiso estable que siente las bases, que tiene su exigencia, ¿no? Es decir, tiene su exigencia, y eso hace crecer mucho el ser fiel a esa exigencia, y eso sienta las bases justamente de esta estabilidad que necesita el niño, no solo la estabilidad del amor y todo lo que hace falta para que haya un desarrollo adecuado, ¿no? del niño en la familia. Sabe que en ese punto, y usted menciona algo muy importante, ¿verdad? La preparación y el noviazgo y todo. En la experiencia que he tenido con las parejas que están preparándose para casarse, ahí siento de que es, no sé, es como que es muy tarde, digamos. Porque a ese momento ya es difícil que una pareja definitivamente decida no casarse. A veces uno como sacerdote um, como que puede percibir que no, esta pareja no va a funcionar por la cultura, por las personalidades, por la clase de vida. También en nuestros tiempos las parejas se unen primeramente por la parte íntima, las relaciones sexuales. Así es como una pareja comienza a formarse como novios. Entonces esa relación se fundamenta o se originó, digámoslo así, en una relación sexual. Entonces esa mentalidad es complicado realmente. Y cuando usted habla de todos estos puntos para estabilizar las emociones, porque aquí es de mucho... Se trata de eso, claro. Se trata de las emociones y sobre todo como entender que ya la persona no es una persona soltera, sino que es una persona casada, asumir el compromiso, ¿verdad? Y luchar hasta el final, entender cuál es la parte importante de mantenerse unidos, ¿verdad? Es una cuestión de dos. Y es una entrega muy profunda de uno mismo a otro, en vistas de un fin muy alto, que es justamente la generación de uno o de muchos seres humanos. Es una vocación muy alta, ¿no? Entonces, que hoy está totalmente banalizada y desdibujada. Claro. Por eso la misión fundamental es promover el sentido auténtico de la vida familiar para ir regenerando en lo que se pueda esta misión, ¿no? Corríjame, doctora, si yo estoy mal. Usted hablaba hace un momento de la personalidad. Yo muchas veces hablo que la personalidad no se puede cambiar, es algo que ya nace uno. Claro, en su desarrollo se va formando, digamos, se va como madurando la personalidad. Claro, se va a desarrollar. Lo que hay desde la concepción es la persona, la personalidad, que es como esa expresión o esa manifestación, este desarrollo del modo de ser de esta persona, es la personalidad, y eso es lo que se va desarrollando
a lo Pero largo de no la vida. podemos, digamos, relacionar la personalidad con los vicios de una persona, ¿cierto? Sí que se puede relacionar en parte. A ver, ¿qué son los vicios? ¿No? Hay que entender eso bien porque por ahí la gente no entiende bien qué significa tener un Digo, vicio. vicios, por ejemplo, la parte, digamos, la soberbia, el orgullo. Sí, eh, eso no es un orden natural, no es creado por Dios. no, claro, claro. El vicio justamente es algo que se da de modo habitual en la persona, es decir, que ya está como estructurado en su modo de ser, como algo habitual, por eso los vicios se dice que son hábitos, es decir, son disposiciones habituales, permanentes, que se han ido estructurando a lo largo de la vida, y en el caso de los vicios, que van en contra del desarrollo de la persona, porque van como en contra del ser natural de esa persona, ¿no? Entonces deforman la personalidad, ¿no? Ahí está Y, el y, punto. y muchas Digamos, veces cuando ya es vicio, está como estructurado, entonces hay como toda una personalidad estructurada en torno a un modo vicioso de obrar. Distintos son los actos puntuales que la persona puede hacer mal, ¿no? Lo que uno se llama pecado. Uno puede cometer pecados, pero no necesariamente el pecado viene de un vicio, ¿no? Ahora, si uno realiza muchas veces el mismo pecado, eso se va a convertir en un vicio, se va a convertir en una conducta habitual en esa persona que va a ir estructurando ya su modo de pensar, su modo de sentir, su modo de percibir interiormente, sentir toda su imaginación, su sensibilidad. Entonces va configurando una personalidad desordenada, ¿sí? En torno a una especie de idea falsa de las cosas, porque el vicio tiene como algo de falso, ¿no? de artificial, como la soberbia. La soberbia es una idea equivocada sobre uno mismo, porque ser soberbio es pretender ser algo que yo no soy, ¿no? Entonces, cuando eso se hace estructural, es decir, se hace vicioso, lleva a una deformación muy grande de la personalidad, porque hace que uno no esté ubicado en la realidad, ¿no? ¿sabe cuál es el problema con esto de la soberbia? Que si usted le Sí. pregunta a cualquier persona que si es soberbia, todo el mundo le va a decir que no, incluyéndome No. yo. Pero yo sé Bueno, que volviendo a Santo Tomás de Aquino, él dice una cosa muy interesante. Él dice que la soberbia es difícil de erradicar, porque dice que es un vicio que se transforma, que se manifiesta de muchas maneras. Es decir, justamente lo propio de la soberbia es disfrazarse de algo que no es, y por eso es difícil de identificar, ¿no? Es decir, porque es un vicio que tiene la habilidad de deformar la realidad, entonces uno cree algo que no es, y sí, por eso uno claro. no se reconoce soberbio, a no ser que tenga una gracia muy grande, que realmente le haga ver quién es uno mismo. Por eso decíamos al principio, en el principio está el auténtico conocimiento de sí mismo, Sí. ¿no? Que es la humildad. Como decía Santa Teresa, humildad es andar en verdad, es decir, es conocer la verdad en principio sobre uno mismo. Sí, también hay, ese es un error o una percepción completamente errónea de las personas cuando dice, no es que yo soy humilde. Creo que la persona que dice que es humilde es la que menos es humilde realmente, A ¿verdad? veces Porque sí. es realmente eso. Uno no se puede, como usted bien dice, no se puede evaluar en No ese hace aspecto. falta decirlo tampoco. Totalmente de acuerdo. Doctora, usted ha mencionado tres cosas muy importantes. Cuando hablábamos de la familia disfuncional, hablábamos de un ámbito adecuado del ambiente y del orden natural y cada quien es dueño de sus propios actos, decía usted. ¿Puede una persona nacer, bueno, si yo pregunto, ¿puede alguien nacer alcohólico? Todo el mundo dice no. ¿Puede alguien nacer drogadicto? Todo el mundo dice que no. Pero si se pregunta en nuestros tiempos, ¿puede alguien nacer homosexual? Ahí hay dudas. ¿Qué piensa la psicología en este aspecto? Bueno, hay mucho discutido en este punto porque es un tema muy complejo y porque además la homosexualidad tiene distintas causas, no hay una única causa de la homosexualidad, ¿no? Esto es bien fundamental, ¿no? Podría eventualmente haber en alguna persona
alguna causa física. Digo eventualmente porque no es lo que sucede en la mayoría de los casos, ¿no? Digamos, algún desorden hormonal, algún desorden genético que produjera alguna alteración en su tendencia sexual, ¿no? O en su, digamos, en la parte más física, digamos, de la inclinación sexual, claro que lo puede haber. Ahora, no es la mayoría de las situaciones, claramente que no es esa la situación generalizada. Pero después hay otras razones en el caso de la homosexualidad, ¿no? Es decir, justamente una de ellas es esto que decíamos hace un momento de una alteración en el núcleo familiar, ¿no? Es decir, algo que la formación de la identidad sexual tiene, en esa formación tiene gran importancia la vida familiar, la presencia tanto del padre como de la madre, por muchas razones, digamos, un tema bastante complejo también, y entonces cuando ese núcleo se ve herido por alguna razón, puede generar, no necesariamente, eso depende de muchos factores, una conducta homosexual. Y después, hoy en día, que eso se ve más claramente todavía, una sociedad que promueve la conducta homosexual claramente normaliza una situación que hace que se plantee una inquietud en los jóvenes en un momento del desarrollo de su personalidad que es vulnerable y que le hace presentar dudas y le hace buscar experiencias que van transformando su orientación, ¿no? Entonces ahí ya no tenemos ni una causa a veces ni familiar del todo, aunque podría haber algún elemento, ni genética ni física, pero que va generando como esta inclinación paulatinamente, ¿no? Sí, es decir, es un tema muy complejo, uno a veces habla con temor y temblor porque hay que hacer siempre muchas aclaraciones porque cada caso realmente es muy diferente, ¿no? Pero contestaría un poco eso. No hay una causa unívoca para el desarrollo de la sí, homosexualidad. le hacía esta pregunta porque, como le he comentado, yo tengo un apostolado católico que acompaña a las personas que sienten atracción al mismo sexo o que se definen homosexuales o gay. Hay mucha, podríamos pasar todo el día conversando sobre ese tema, pero sí, la parte hormonal, digamos, sí afecta. Uno nace con hormonas masculinas y femeninas y a veces cuando hay un desbalance biológico, puede tener ciertas atracciones y en cierta edad, ¿verdad? Se puede corregir biológicamente. No es una enfermedad, es una deficiencia biológica. Ya después que la persona es un joven, ya está formada su biología, digamos, y su personalidad, y es más difícil, ya es un acompañamiento. Pero usted dijo algo clave, que cada quien es dueño de sus propios actos, ¿verdad? Entonces uno es el que decide realmente si lo hace o no lo hace, ¿verdad? Pero que... Sí, el tema es que cuando uno es muy chico no decide tanto, deciden los padres o decide el ambiente. Por eso es grave también lo que está pasando. Pero sabe que acá en este país, lastimosamente, este gobierno que entró, pues está presionando para que se establezcan leyes que ya desde los niños, desde los niños puedan decidir su propio sexo. Yo decía que solo una persona enferma mental puede establecer leyes. Yo no soy político ni me importa, pero solo alguien que no tenga 3 dedos de frente puede dejar a un niño de 7, 8 años decidir por su propia vida. Exacto. Y a veces se hace en otros ámbitos, porque estamos hablando del tema de la orientación sexual, pero cuántas veces se les pide a los niños que decidan cosas que no tienen capacidad de decidir, ¿no? Digamos, a qué escuela querés ir, con quién querés estar, o sea, que son cosas por ahí más inofensivas, si quieren, pero que pone al niño en una situación, o cuando los padres se separan, con quién querés ir, ¿no? Claro. Es decir, esto es muy dramático porque esto genera mucha confusión en el niño, ¿no? Es un tema muy dramático.
Los padres son los que en los primeros años de vida llevan, o sea, velan por el desarrollo del niño. Entonces ellos son los que deciden por el niño, hasta que el niño pueda decidir por sí mismo. Esto es una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces dejar en manos del niño algo que él no puede hacer es una cosa realmente muy dramática, ¿no? ¿Cuándo establecer, doctor, en una familia que ya el ámbito o el ambiente, digamos, muy tóxico, que ya, claro, uno como sacerdote no quisiera que nadie pues se separara y ni pidiera el anular el sacramento? Estamos Claro. hablando de un matrimonio sacramental, ¿verdad? Una relación sacramental. Sí. Pero ¿en qué momento llega, digamos, poder establecer? Claro, no hay una medida perfecta, pero ¿cómo saber? Es una decisión muy prudencial, es decir, ¿qué queremos decir con prudencial? Supone conocer los principios adecuados de la vida matrimonial, es decir, qué significa el matrimonio, todo esto que hemos hablado aquí, pero supone conocer muy bien la situación particular que está viviendo este matrimonio o esta pareja, ¿no? Es decir, es una decisión prudencial, precisamente, que quiere decir que se vive en función de principios, pero en función de la realidad que está pasando concretamente, ¿no? Y de velar también por el bien a veces de los hijos, de los propios cónyuges. Doctora, ¿se puede acabar el amor? Yo creo que sí que se puede acabar. Por eso hay que cuidar que no se acabe. No es decir, porque, a ver, uno puede decir se acabó el amor. Sí, puede pasar, ¿no? De hecho pasa, que uno deja de querer a la otra persona. ¿Será posible eso realmente? Sí, claro, es que de hecho pasa, o sea, lo vemos, que uno quería a alguien y deja de quererlo, ¿no? El tema es por qué se llegó a esa situación. El tema es por qué. ¿No será que el amor se ha dañado? ¿No será que el amor se ha transformado? O sea, que no se cultivó, que no se respetó, no se cuidó, ¿no? Pues digamos, uno, a ver, si uno está casado con otra persona, tiene que cuidar su corazón, ¿no? Decir, porque esos aspectos no es que no pueda tener contacto con otras personas, ¿no? Obviamente que sí, porque eso es muy importante, las amistades, todo, pero uno tiene que tener como esa referencia siempre al marido o a la esposa, para empezar, ¿no? Tiene que desterrar mucho el egoísmo del corazón, que es muy difícil, por eso hablábamos, el matrimonio no es algo sencillo desde el punto de vista humano, porque supone configurarse para toda la vida con otra persona, y eso exige algo muy importante, que es desterrar el egoísmo. Sí. Y esto es muy difícil. Definitivamente. Muy difícil. Mire, gracias a Dios nosotros los sacerdotes no nos casamos, porque a veces digo yo que ni yo me aguanto yo solo, ya con otra persona pues sería terrible. Pero bueno, en la vida consagrada, esto también es importante decirlo, también es importante esto que se realiza de otro modo, ¿no? Es decir, se realiza una entrega total a Cristo, la misma vida de castidad, porque digamos la castidad consagrada es algo también exigente y que requiere un poco también estas actitudes, ¿no? Es decir, requiere no ser egoísta, requiere vivir con generosidad, se entrega a Dios, requiere cuidarse, requiere ser cauteloso con los afectos, velar sobre el bueno, casi lo mismo. Sí. Doctora, ya hemos llegado, fíjese, lastimosamente al final de nuestro programa. Sí, aquí podríamos ir conversando todo el día, ¿verdad? Pero ya don Adrián Coronado nos está diciendo, bueno, ya vamos terminando. Algunas palabras que nos quiera. Primeramente, muy agradecido de corazón su tiempo. Yo sé que es muy ocupada y gracias pues por acompañarnos este día. Algo que quisiera compartir con la audiencia de Virgen de Guadalupe Media tiene 1 minuto, me dicen. Yo, perfecto. Sí, usted. No, justamente agradecer primero esta oportunidad y instar a todos, primero a que recemos por las familias, fundamentalmente, esto es algo que tenemos que pedir a Dios, especialmente que nos asista en esta lucha de defensa de la familia, y después justamente comprometernos en esta defensa, en cada uno según la misión que Dios le ha dado, ¿no? Es decir, algunos
Dios les pide que hablen en público, otros que formen una familia y que se luchen por su familia, eso ya luchar por la familia, ¿no? Es decir, que cada uno se dé en su vocación y su misión, y nos comprometamos en esta defensa del hombre, de la persona humana, de la familia y de todo lo que tiene que ver con una auténtica restauración de la vida social, de la vida cristiana también, ¿no? Es decir, entonces, comprometer a todos los que están escuchando en esta tarea, desde el lugar a que cada uno le toque, ¿no? Es decir, y bueno, reiterar eso, mi agradecimiento por esta invitación. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, gracias a todos. Vamos a terminar con la bendición final. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Oscar, compañero, hijo del pueblo y pastor, con tu sangre has abonado el camino de la vida.